comentarles cuál va a ser la agenda de nuestro día. En primer lugar, vamos a tener la apertura por parte de la doctora Maritza Silva Vargas. Ella es coordinadora del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública. Luego vamos a pasar a una introducción con el doctor John Manuel Delgado. Él es el jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. En tercer lugar, vamos a presentar el contexto de la migración en Colombia a cargo de la doctora Sandra Eugenia Gallegos Mejía, de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud y Protección Social. Posteriormente, abordaremos los retos del financiamiento en salud de migrantes con el doctor Jonathan Melo Sarta, de la Dirección de Financiamiento Sectorial. En quinto lugar, revisaremos las líneas estratégicas a cargo del doctor Juan Carlos Novoa Bernal, consultor en migraciones de la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones. Finalmente tendremos entonces, como les mencioné, una franja de preguntas donde les pedimos por favor seguir las indicaciones, y para cierre de la sesión nos acompañará nuevamente nuestro jefe, el doctor John Manuel Delgado Nivia. Te perdimos, Pati. Le doy la bienvenida a la doctora. Gracias, Patricia. Muy buenos días para todos. En nombre nuevamente del Ministerio de Salud y Protección Social, la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y el Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública, les damos la bienvenida a la sesión número 52 del Seminario Diálogos en Salud. En esta oportunidad, como lo mencionaba Patricia, presentaremos el tema de migración y salud, líneas estratégicas del Ministerio de Salud y Protección Social de cara a la implementación del Estatuto Temporal de Protección al Migrante. Esta sesión hace parte de un ciclo que desarrollamos cuyo propósito será socializar los avances y evolución de las acciones que realiza el Ministerio de Salud para la atención a migrantes. Así como en este contexto, el año anterior, en el mes de diciembre, la Oficina Asesora de Planeación en este mismo escenario presentó una primera sesión donde abordamos el tema de migración y salud, una perspectiva actual y retos del sector salud. En dicha reunión se expuso un panorama general de la situación de los migrantes en Colombia, los retos que esto representa para el Estado colombiano, especialmente en materia de salud, y donde se identificaron un número importante de eventos de interés en salud pública, barreras de acceso, incremento en la demanda en la atención de servicios y atención de enfermedades de alto costo, así como la reaparición de enfermedades que ya venían siendo controladas en el país. En este contexto, el Ministerio de Salud y Protección Social ha venido gestionando diferentes respuestas para dar y acciones para dar respuesta a la situación de crisis por tema migratorio, y ha generado también la articulación de acciones y la formulación de mecanismos e implementación de ajustes tanto en el marco normativo para la garantía del derecho a la salud como en sistemas de información en los cuales se han implementado herramientas como el Registro Único de Migrantes de Venezolanos, el Permiso de Protección Temporal y recientemente el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Adicionalmente, el Ministerio brinda asistencia técnica a las entidades territoriales para fortalecer la prestación de servicios en salud, lo cual también incluye la asignación de recursos vía transferencias para fortalecer servicios de urgencias, entre otros. Para ampliar un poco más el contexto, a continuación unas palabras del doctor John Manuel Delgado Nivia, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. Doctor Delgado. Maritza, muy buenos días y un saludo para todos. Gracias por esta antesala. Estoy viendo en el chat, dice que por favor afinemos el sonido. Dice que hay muchos ruido de retorno, entonces te pediría a Maritza o a Mauricio o a Patricia que vayamos poniendo micrófonos en silencio y vamos habilitando el micrófono de los que estén interviniendo. ¿Te parece, Maritza? Sí, señor, voy a silenciar a todos. Ay. Silencia a todos y yo me activo acá para poder... Doc, también te cerré el micrófono, por favor, para que lo abras. Listo. Esperemos que con esto mejore un poco
mejore un poco el sonido. Me dicen que se escucha perfecto. Adicional y sin ánimo de torpedear las indicaciones que ha dado Patricia, quería pedirles que por favor por el chat también pueden ir haciendo preguntas. En la medida en que los expositores van hablando, seguramente van quedando ciertas inquietudes. A mí por lo general me gusta estar examinando el chat y creo que eso nos permitiría recoger también algunas inquietudes que eventualmente se podrían ir resolviendo, porque quizás si al final de la sesión algunos se tengan que retirar y no alcancen a escuchar respuestas. Entonces, en la medida en que durante las ponencias quieran hacer algunas preguntas, yo intentaré irlas transmitiendo para que con Maritza quizá los expositores las vayan resolviendo y eso vaya dando una dinámica de resolución de preguntas-respuestas. Y, por supuesto, entrando ya en materia, en relación con esta sesión, la sesión número 52 de diálogos, hemos querido traer este tema que tiene, por supuesto, todas las implicaciones sociales que tiene una crisis política en una nación hermana que produce, por supuesto, los efectos que nosotros ya hemos conocido, pero que a nivel del impacto social tiene unas consecuencias y unos elementos de un alto nivel de complejidad, teniendo en cuenta que el fenómeno migratorio genera una presión no solamente demográfica, sino una presión administrativa y una presión a los servicios sociales de los países receptores de migrantes, y a su vez la condición de los grupos sociales que migran suelen tener características muy heterogéneas, tanto en su composición de grupos sociales como en los niveles de riesgo de estos grupos. De manera que esta combinación de elementos, de las presiones sobre el país receptor, más la carga que trae consigo los ciudadanos que migran, produce o genera una presión sobre los países receptores que implican que los países tengan que articular, que tengan que integrar, que tengan que hacer esfuerzos muy importantes para garantizar las atenciones de las diversas necesidades insatisfechas de estos grupos poblacionales. Entonces, por eso hemos querido en particular hacer foco hoy con esta sesión en las implicaciones que tiene para Colombia el fenómeno migratorio, y por otro lado las presiones específicas que se generan sobre el sistema o los sistemas de salud y los riesgos a la salud pública que implican la no atención o la realidad pues, que hemos mencionado en relación con los migrantes. Adicionalmente, con la pandemia de coronavirus, pues esto puede profundizar o profundiza las complejidades sociales y el acceso a bienes y servicios estatales por parte de los migrantes, puede agudizar la discriminación, puede agudizar la falta de información, la dificultad para acceder a servicios y en general pues a toda la oferta social de un país. Entonces, de cara a esta realidad, pues el país ha venido tomando algunas medidas desde el año 2014, con algunos programas en frontera, unos planes de choque de respuesta del sector salud al fenómeno migratorio y adicionalmente una serie de normativas para garantizar no solamente las atenciones de urgencia, sino empezar a ofrecer servicios de prevención y promoción y de mitigación de riesgos. Entonces, esta normativa paulatinamente ha venido desencadenando pues una decisión de gobierno que tiene que ver con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, entendiendo la realidad y el impacto que tiene la migración y cómo las atenciones en salud para esta población migrante y en general los beneficios sociales para esta población migrante pueden ser muy costo efectivas. Entonces, con esta introducción, quisiera pues darles la bienvenida. Espero que estén durante toda la sesión conectados porque tenemos unos invitados excepcionales y por supuesto hacia el final pues haremos un cierre con conclusiones, de manera que muchísimas gracias primero al grupo de estudios sectoriales en cabeza de su coordinadora Maritza y su equipo de trabajo, también a nuestros invitados especiales,
a los demás miembros del Ministerio de Salud que se han vinculado con esta sesión y por supuesto a todos los invitados. De manera que adelante Maritza con nuestra sesión de hoy. Muchas gracias, doctor Delgado. Bueno, recordarles, veo en el chat que nos están solicitando el envío de la memoria de esta sesión. En el chat acabamos de colocar la lista de asistencia. En ese listado de asistencia les agradecemos registrar nombres completos, datos y correo electrónico. A esos correos electrónicos les estaremos haciendo llegar la presentación, memorias y próximas invitaciones para los siguientes eventos. Bueno, a continuación voy a presentar a nuestros invitados para el día de hoy. Nos acompaña la doctora Sandra Eugenia Gallegos Mejía. Es médica con estudios de posgrado en salud ocupacional, epidemiología, administración en salud y telesalud, con conocimiento y experiencia en el diseño de política pública para la utilización de tecnologías en la información TIC en el sector salud, direccionamiento de proyectos de salud electrónica, elaboración y concertación de normas de garantía de calidad en la prestación de servicios de salud, desarrollo de documentos técnicos y normativos en la organización y prestación de servicios en situaciones de interés en salud pública, manejo de riesgos laborales y prestaciones asistenciales y económicas. Posee fortalezas en el diseño, desarrollo y gestión de estrategias de atención en salud, diseño y desarrollo e investigación de programas en salud. Fue consultora durante 12 años en la Dirección de Prestación de Servicios de Atención Primaria en Protección. Nos acompaña también el doctor Jonathan Melo Sarta, profesional en ciencia política, con maestría en administración pública. Ha desarrollado una trayectoria profesional en torno al diseño y seguimiento de políticas públicas en temas de desarrollo rural, educación y seguridad ciudadana. Actualmente se desempeña en el Viceministerio de Protección Social en la Dirección de Financiamiento Sectorial, apoyando la implementación de mecanismos de protección social y programas que buscan generar la eficiencia en el uso de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Finalmente nos acompaña el doctor Juan Carlos Novoa Bernal. Juan Carlos Novoa es abogado, graduado en 1993 de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Desde el mes de diciembre del año 2020 es abogado consultor en migración de la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones del Ministerio de Salud y Protección Social, y a partir del mes de febrero de este año asumió los temas de gestiones adelantados por dicha dirección con cooperantes internacionales en relación con asuntos migratorios. Entonces, les damos la bienvenida a nuestros invitados. Patricia, ¿puedes colocar la presentación? Mil gracias. Ya iniciamos. Gracias. Ya está la presentación, ¿la pueden ver? Sí, señora. Si quieres ponerla en visión completa, por favor. Perfecto. Bienvenidos. Buenos días. Empiezo yo. ¿Me escuchan? Sí, señora. Perfectamente. Bueno, buenos días. Entonces, yo soy Sandra Gallegos. Ya me presentaron. El día de hoy les voy a hablar sobre algunas cifras del contexto migratorio en Colombia de personas venezolanas. Primero que nada, agradezco al Grupo de Estudios Sectoriales por la invitación y también a todos los asistentes por esta participación. Entonces, en cuanto a las cifras del contexto de la migración en Colombia próxima, con corte a enero de 2021, en el país teníamos 1.742.927 venezolanos radicados en Colombia, de los cuales regulares 759.584, que corresponde al 43.85% de la población radicada en Colombia. Respecto de su afiliación, más adelante el grupo de financiamiento y de aseguramiento nos contará cómo está su composición. De aquí también que es importante resaltar
que hemos tenido un aumento importante de las personas radicadas en Colombia, y es así como en 2017 teníamos 403.702 y ya en 2021 estamos hablando de 1.742.927, lo que equivale a un incremento de 332%. Y también hay una población que es la población pendular, que corresponde a casi 5 millones de personas, que son personas que van y vienen todos los días a través de la frontera, que vienen a Colombia, bien sea a estudiar, a trabajar, a consumir servicios, a aprovisionarse, pero son personas que no tienen vocación de permanencia y que van y vienen todos los días de Venezuela hacia Colombia. Y esta población es casi 3 veces más de la población que está radicada en Colombia. Ahora, siguiente. En cuanto a las atenciones en salud, también estamos frente a un incremento importante, y es así como a diciembre de 2020 tenemos un total de atendidos de 9.799.050 personas, y son atenciones realizadas, y de personas atendidas de 1.113.550. Que es importante aquí resaltar que en 2017 estábamos hablando de 356.568 atenciones realizadas y con 40.700 personas atendidas. Y ya para 2020 estamos hablando de 3.661.000 atenciones realizadas y 479.515 personas atendidas, lo que equivale a un incremento del 927% en atenciones realizadas y de 1.078 en personas atendidas. Y también se puede observar que en 2019 en 2020 hubo una leve disminución de tanto de personas atendidas como de atenciones, y esto pues se debe más al tema de COVID y al tema pues del cierre de fronteras y todas las medidas que se han tomado durante la pandemia en el país. Que también es importante aquí, las dosis de vacunación. Las dosis de vacunación pasamos de 111.827 a 2020 a 689.682 dosis, que también equivale a un 517% de incremento del 2017 al 2020. Siguiente. Bueno, en cuanto ya a los casos de COVID atendidos, ¿sí? Durante 2020 y lo que va corrido a 21 de marzo de 2021, se han atendido 23.551 casos de COVID, de los cuales 97.5% han sido atendidos en casa, 0.69% hospitalizados, 0.9% en UCI, y 1.4 de los pacientes han fallecido. En cuanto a los temas de vacunación, es importante aclarar que a través del PAI se garantiza el mismo esquema de vacunación que se tiene para los nacionales, para las personas venezolanas migrantes, sean estas regulares o irregulares. Y es así como de agosto de 2017 a diciembre de 2020 se han aplicado 2.502.242 dosis por un costo de 35.838 millones de pesos. En cuanto a la vacunación por COVID, también es importante aclarar que la vacunación por COVID en este momento está prevista para las personas que estén regularizadas y que estén aseguradas, que estén afiliadas al sistema y dentro del esquema nacional, dentro del Plan Nacional de Vacunación. Siguiente.
Ya en cuanto, pues, el tema de atenciones en salud, como ya les dije, pues el incremento ha sido importante, pero también es importante tener en cuenta la distribución de estas atenciones. Y es así como de esas casi 10 millones de atenciones que se han dado a el 1.113.550 pacientes, 34% se han entregado a niños, niños y adolescentes, 21.5% a gestantes y 2.4% adultos mayores. En este sentido, esto era pues las cifras generales que yo tenía para contarles el día de hoy. Entonces ya les cedo la palabra a mi compañero de financiamiento. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por la participación en este evento. Yo les vengo a presentar de manera general unas cifras que hemos considerado pues unos retos frente al financiamiento de salud y atención a migrantes venezolanos. Por favor, la siguiente. Como pueden ver, desde el año 2017, la parte superior de la diapositiva, desde 2017 hasta 2020, ha habido un incremento sostenido del gasto en salud por atenciones en urgencias, que en un contexto de reducción de ingresos resulta preocupante. Ya les voy a mostrar un poco un dato acerca del tema de la reducción de los ingresos y de las rentas territoriales. Pero podemos ver que en el agregado desde 2017 ha habido un acumulado de 130.000 millones de pesos, recursos asignados en atenciones de urgencias. Frente al tema de la facturación de servicios en salud para migrantes venezolanos, podemos ver que existe un radicado de 992.000 millones de pesos. Sin embargo, como pueden ver ahí, el reconocido y auditado es un poco menor, reflejando también ciertas dificultades que tenemos frente a la auditoría de cuentas de los servicios y atenciones en salud prestadas a la atención a los migrantes venezolanos. De esto también es de resaltar, pues, el valor pagado hasta el momento es, hasta noviembre de 2020 es de 252.000 millones de pesos, dando un valor pendiente de pago de cuentas auditadas de 407.000 millones de pesos. Eso en términos generales frente al tema de las atenciones en urgencias que se han dado a la población migrante venezolana. Desde la perspectiva del aseguramiento, que como ustedes saben resulta más eficiente el gasto, en tanto que pues, los controles en salud a tiempo evitan complicaciones que concluyen en atenciones en emergencias y urgencias que son un poco más costosas, les puedo resaltar los siguientes elementos. El costo de los afiliados en el régimen subsidiado de atenciones, de los afiliados con permiso especial de permanencia desde 2017 a 2020 ha aumentado sostenidamente también, y de los afiliados al régimen contributivo, dando que a 31 de enero de 2021 tenemos 313.000 personas afiliadas, y como pueden ver, pues el gasto pues también ha aumentado. Frente a la implementación del Estatuto de Protección a Migrantes Venezolanos, hemos tenido un cálculo que si se regularizan a través de la implementación del Estatuto, habría que adicionar al recurso en salud del recurso nacional alrededor de 1.4 billones de pesos para cubrir las atenciones, el aseguramiento de esta población. Siguiente, por favor. Quisiera terminar muy rápidamente señalando algunos de los retos que hemos identificado frente a los problemas de la auditoría de cuentas y en general frente a los financiamientos
de los servicios en salud para la población migrante. En primer lugar, quisiera señalar que el principal reto que hemos identificado es en algunas entidades territoriales la falta de capacidad operativa y administrativa para la auditoría de cuentas. Esto, ustedes imaginarán, repercute en un desconocimiento de la deuda real que existe, la inexistencia de un escenario financiero para su saneamiento y dificultades en el flujo de los recursos para las IPS que han prestado los servicios de salud a la población migrante. En un segundo lugar, existe un reto importante relacionado con la reducción de los ingresos corrientes de las entidades territoriales derivados de la pandemia. Nosotros en financiamiento tenemos un estimado de que al tercer trimestre de 2020, comparado con el mismo periodo de 2019, los ingresos se han reducido alrededor de 1.2 billones de pesos. Esto es, digamos, algo que hay que considerar frente a el posible saneamiento de... Jonathan, te perdimos la última parte, no te escuchamos. No se escucha. No te escuchamos. Tienes silenciado el micrófono. Tienes silenciado. Hola, ¿ahora me escuchan? Ya te escuchamos. Perfecto. Decía que en un primer lugar, uno de los principales retos que hemos encontrado es la falta de capacidad operativa y administrativa de las entidades territoriales para la auditoría de cuentas, y esto que repercute en un desconocimiento de la deuda real, la inexistencia de un escenario financiero para su saneamiento y la dificultad para el flujo de recursos a las IPS que ha prestado servicios a la población migrante. En un segundo lugar, hemos identificado pues como un gran reto relacionado directamente con las consecuencias derivadas de la pandemia, y es la reducción de los ingresos corrientes de las entidades territoriales, que en los estimados que tenemos desde la Dirección de Financiamiento es que al tercer trimestre de 2020, comparado con el mismo periodo de 2019, se han reducido los ingresos en alrededor de 1.2 billones de pesos a nivel nacional en las entidades territoriales. Entonces, esto pues es una consideración que tenemos que hacer frente a, digamos, la manera y la operación para cubrir estas atenciones en salud de urgencias. Como les decía, y ya van a resaltarlo mis colegas, frente a las líneas que está implementando el ministerio para digamos, resolver estas dificultades y retos que encontramos en las atenciones a migrantes, es un elemento importante a tener en consideración. Entonces, para finalizar, pues asignar recursos que creemos de gran importancia desde la Dirección de Financiamiento Sectorial, señalar la importancia de asignar recursos a las entidades territoriales para garantizar el pago de las atenciones de urgencias prestados por las IPS. Esto, como les decía, permitiría la sostenibilidad y fortalecimiento de estas IPS, que de acuerdo con lo reportado por las entidades territoriales a noviembre, ya les decía, tenemos que alrededor de 407 mil millones de pesos de faltantes para el pago de atenciones de urgencias de la población migrante. La garantía de estos recursos permitirá que las entidades territoriales puedan cumplir con las competencias que tienen del sector salud, mejorando su gestión, y desde la perspectiva del aseguramiento, garantizar una atención integral a la salud de la población migrante que reside en el país, pues como ustedes saben, resulta más costo efectiva. De ahí la importancia que nosotros consideramos de la implementación del Estatuto de Protección a Migrantes, dado que da la posibilidad de, primero, regularizar esta población que ya nos presentaba la doctora Sandra, que aún no está regularizada en el país, y de acuerdo con la regularización, pues garantizar la afiliación en el sistema de seguridad social en salud. Se requiere una inversión cercana a 1.4 billones de pesos anuales para asegurar esta nueva población, que tenemos entendida sería alrededor de 403 mil migrantes regulares no afiliados a la fecha, y 983 mil personas irregulares que entrarían a través del estatuto. Esto, como les decía, para permitir una mejor gestión del riesgo en salud, así como garantizar la calidad de vida
de estos migrantes. Eso es en general lo que les tenía para presentar el día de hoy. Les agradezco mucho y estaré muy atento a las preguntas que surjan. Muchas gracias. Gracias, doctor Melo, muy amable. A continuación le damos la palabra al doctor Juan Carlos Novoa. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Desde la Dirección de Regulación y Aseguramiento les presentamos un cordial saludo. Siguiente slide, por favor. Doctor Novoa, permítame un segundo, voy a silenciar a todos. Le agradezco abrir el micrófono de nuevo, ¿bueno? Ok. Ya, por favor, abrir el micrófono. Me quedó bloqueado. Ah, no, listo, ya. Bueno, ya Sandra Gallegos inicialmente les había presentado como un panorama del fenómeno migratorio en el país. Sin embargo, pues frente a lo que ella informó, digamos, completar que las 339.878 personas que se encuentran afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, de esas 177.794 personas se encuentran afiliadas al régimen contributivo y 162.084 al régimen subsidiado. Eso dentro del panorama actual, esto con corte al 31 de marzo del presente año. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los aspectos generales que se tienen, digamos, del aseguramiento en el país? De acuerdo con la ley y la Constitución, hay igualdad de derechos y deberes entre nacionales y extranjeros. Los extranjeros, a pesar de eso, pues tienen algunas limitaciones. El Estado promueve la obligación del aseguramiento en salud a la población residente con identificación válida. Y los migrantes venezolanos, los venezolanos, de acuerdo pues con el fenómeno migratorio y con las circunstancias que se han presentado, son los únicos extranjeros con posibilidad de contar con un permiso especial de permanencia y que pues va a mutar a PPT que les permite afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Siguiente, por favor. Bueno, de todas maneras, frente a las personas que se encuentran regularizadas, por así decirlo, digámoslo, en Colombia, vimos que más o menos el 47% no tienen afiliación, no se encuentran afiliados al sistema de seguridad social, constituyéndose pues en una circunstancia que uno dice, pues ¿qué pasa? Entonces se han buscado, identificado barreras frente a los migrantes y frente a las instituciones o actores que participan en la afiliación. Frente a los migrantes, entre los regulares y los irregulares se ha encontrado que frente a los migrantes regulares las principales barreras es la falta de interés en la afiliación debido a la solicitud de pago de cuotas moderadoras o copagos para la atención de la población y el temor al creer que pueden ser objeto de deportación, que de pronto al encontrarse ellos afiliados empiezan a hacerles un seguimiento y pueden ser objeto de deportación. Esas son principales, ¿no? Hay muchas otras razones, pero pues esas son las principales. En cuanto a los migrantes irregulares, la principal barrera es no contar con el documento de identificación válido en Colombia para poder afiliarse. Existen de todas maneras unas barreras comunes para los migrantes regulares e irregulares, como es el desconocimiento del procedimiento para poder acceder a los servicios y beneficios del sistema de seguridad social en salud, dado que en su país de origen, Venezuela, el acceso a la salud en el momento en que ellos estaban era mucho más sencilla. No tenían que acceder mejor dicho, no tenían que estar afiliados, sino simplemente con su documento de identificación acceden al servicio. Otra dificultad común es una dificultad para acceder y comprender la información sobre los procesos de afiliación al sistema, también por el rango de edad que tienen, la mayoría de los migrantes en el país presentan un estado de salud, digamos que es óptimo, y solo acuden al servicio de salud, no lo ven como prioritario afiliarse, y pues acuden solamente
al servicio de urgencias, lo que impacta el flujo financiero del ente territorial. Igualmente, pues el hecho de la migración forzada para el migrante venezolano, pues de todas maneras trae una falta de arraigo al país y a las instituciones y a las circunstancias en sí, a todas las instituciones, pues lo que pues no les anima a participar de los derechos y obligaciones que tienen como migrantes en el país. Igualmente existe una percepción negativa sobre el proceso de afiliación y acceso al servicio que impacta pues que pues, decidan no afiliarse. Siguiente, por favor. Bueno, desde el punto de vista institucional, o sea, incluye entes territoriales y que los agentes participantes en el proceso de afiliación, EPS, IPS, secretarías. Existen un desconocimiento normativo y procedimental por parte de los actores en el proceso de afiliación. Hay una ausencia de recursos económicos y humanos para la búsqueda activa de la población migrante, para el proceso de identificación de la población y aplicación de la encuesta SISBEN, por ejemplo. Pues eso requiere recursos humanos y financieros para poder atraer y buscar a los migrantes para que accedan al servicio de salud, se afilien. También existe una ausencia de capacidad técnica y de talento humano en de los encargados de los procesos, que incluye aspectos administrativos de otros agentes, como las EPS y las IPS. También se ha percibido una especie de discriminación y desconocimiento de las características y condiciones culturales de la población migrante. También existe un cierto temor por parte de las instituciones en el trámite de afiliación del migrante por desconfianza en el documento presentado al momento de solicitar la afiliación, dado que se han presentado casos con documentos que presentan los migrantes documentos que presentan dudas sobre su autenticidad. Y también una de las principales como consecuencia, digamos, de ese problema anterior es una falta de articulación entre las entidades para el curso y verificación de la información. Consecuencias de las barreras de la afiliación, pues el migrante pierde el interés dejando de lado la posibilidad de asegurarse. También el migrante dirige su atención a otras prioridades inmediatas como la de obtener recursos para su subsistencia, dada pues la condición en la que se encuentran actualmente, y el migrante pues solamente acude al servicio de salud en caso de urgencia médica, que como consecuencia de ello el impacto financiero para el ente territorial que debe asumir esos costos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué estrategias se ha implementado el Ministerio desde la Dirección de Aseguramiento? Para los migrantes, y esto pues estas estrategias se han adoptado con la colaboración y apoyo de la cooperación internacional, USAID, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, son entes internacionales que han mostrado su interés y han apoyado financieramente al Ministerio en la elaboración y complementación de las estrategias. Para los migrantes se han utilizado básicamente dos frentes, uno de búsqueda activa, que son las campañas de búsqueda activa de los migrantes con documento de identificación en entes territoriales priorizados para afiliarse al sistema de seguridad social. Para eso pues se identificaron unos, digamos, entes territoriales que fueron priorizados y con base en ellos se hace la búsqueda activa, incentivando, informando y presentando, tratando de eliminar esas barreras para que el migrante acuda y se afilie. También se han realizado, se tienen en marcha unas campañas publicitarias que son piezas de comunicación sobre la ruta de aseguramiento dirigidas a los migrantes para afiliación y gestantes, guiones de videos informativos de rutas de aseguramiento y elaboración de un video de ruta de aseguramiento en salud. Eso, digamos, desde el punto de vista de los migrantes. Desde las instituciones se elaboró, pues, inicialmente en el año 2020 se inició un proceso de capacitación, digamos, presencial, pero pues por los temas del COVID-19, pues la estrategia tuvo que ser modificada
y con el apoyo del Banco Mundial se realizó un curso virtual de afiliación de oficio al decreto 064 de 2020 y recursos del sistema, que es el decreto 064, pues es digamos, la pieza angular que está permitiendo a los migrantes venezolanos afiliarse con documento válido, que también reglamentó la afiliación de oficio. Entonces, eso, digamos, y de acuerdo pues con las barreras que se identificaron en las instituciones, se elaboró y se diseñó este curso, el cual estuvo disponible desde diciembre del año pasado hasta el 15 de febrero de este año. Se presentaron, se inscribieron, había un cupo disponible para 1000 inscripciones, el cupo estuvo lleno, sin embargo, pues se obtuvo certificación y pudo evidenciarse la participación más o menos de unas 400 personas que cumplieron el curso completo. No obstante, este curso de capacitación se puso al final del mismo un manual o un instructivo con todas las, digamos, indicaciones del curso, lo cual pues permite que a pesar de que no hayan completado el curso terminado, puedan consultarlo y tener información sobre eso. Adicional a eso, pues desde la Dirección de Aseguramiento se realizan mesas técnicas de acuerdo con solicitudes que hagan las diferentes entes territoriales para ayudarles a romper, digamos, esas barreras. Siguiente, por favor. Bueno, ya de cara al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, adoptado por el Decreto 216 del 1 de marzo del 2021, se tiene que la naturaleza jurídica y el ámbito de aplicación de este decreto es un mecanismo jurídico de protección para todos los migrantes venezolanos que deseen permanecer de manera temporal y que cumplan alguna de las condiciones establecidas en el artículo 4. ¿Cuáles son estas condiciones? Debe cumplir las 4. Una de las 4. La primera es encontrarse en territorio colombiano de manera regular, como titulares de un permiso de ingreso y permanencia, un permiso temporal de permanencia, un permiso especial de permanencia, vigente, cualquiera que sea su fase de expedición, incluido el PEP-FF, que es el para el fomento del fomento. La segunda es encontrarse en territorio colombiano de manera regular como titulares de un salvoconducto SC2 en el marco de un trámite de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, encontrarse en territorio colombiano de manera irregular a 31 de enero de 2021, o ingresar a territorio colombiano de manera regular a través de los respectivos puestos de control migratorio legalmente habilitado, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas migratorias durante los 2 primeros años de vigencia del estatuto. Este estatuto está compuesto de dos momentos: el registro único de migrantes venezolanos y otro, la expedición del permiso por protección temporal. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al registro único de migrantes venezolanos, el decreto 216 establece que con este registro se pretende recaudar y actualizar información como insumo para la formulación y diseño de políticas públicas e identificar a los migrantes de nacionalidad venezolano que quieran acceder a las medidas de protección temporal contenidas en el estatuto. El alcance aplica de manera obligatoria a todos los venezolanos que estén en alguna de las condiciones descritas en el artículo 4, que fue las que les leí anteriormente. La vigencia de este estatuto será de 10 años, pero el gobierno podrá ampliarlo o limitarlo de acuerdo con las circunstancias en cualquier momento. El estatus migratorio que se otorga al migrante venezolano o la inclusión de la información no modifica el estatus migratorio, no le otorga beneficios o facultades en el territorio nacional, no equivale al reconocimiento de la condición de refugiado, ni implica el otorgamiento del asilo, como simplemente le genera un estatus para poder, digamos, tener identificación. El plazo para el registro será, pues, el registro y la actualización se hará periódicamente de conformidad con lo que establezca la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia mediante acto administrativo, del cual me referiré más adelante, aunque el documento todavía no existe legalmente. Siguiente, por favor.
Bueno, los requisitos para ser incluido en este registro son los siguientes. Debe cumplir con uno de los requisitos que se estableció en el artículo 4, inicialmente los que les hablé, encontrarse en el territorio colombiano y presentar un documento de identificación vigente o vencido, el cual puede ser, ya antes existía una barrera en relación con el tema de los documentos, pues el estatuto les está ampliando un poco más el espectro para que el migrante pueda acceder al registro y posteriormente al PPT. Entonces, dentro de los documentos para los mayores de edad, válidos para hacer el registro se encuentran el pasaporte, la cédula de identidad venezolana, acta de nacimiento o permiso especial de permanencia. Para los menores de edad, el pasaporte, acta de nacimiento, cédula de identidad venezolana y permiso especial de permanencia. Además, deben presentar declaración expresa de la intención de permanecer temporalmente en Colombia, de conformidad con lo que establezca Migración Colombia en la resolución. Esto puede ser una simple indicación con una prueba sumaria de la intención de permanecer. Y autorizar la recolección de sus datos biográficos, demográficos y biométricos, que es la segunda etapa del registro. Siguiente, por favor. Bueno, ya en cuanto al permiso por protección temporal, este es un documento, un mecanismo de regulación migratoria y documento de identificación. Este documento autoriza al migrante venezolano a permanecer en el territorio nacional en condiciones de regularidad migratoria especial y autoriza al migrante a ejercer durante su vigencia cualquier actividad, ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de un contrato laboral. Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para el ejercicio de las actividades reguladas. Por ejemplo, si son ingenieros, necesitan alguna, digamos, reconocimientos, los médicos, convalidaciones de títulos, circunstancias así como esas podrían ser a las que se refiere esta disposición. La vigencia del PPT es hasta la fecha del último día de vigencia del estatuto y no será prorrogable, salvo pues lo que les dije inicialmente, que podrá el gobierno disminuirlo o aumentarlo de acuerdo con las circunstancias, es decir, son 10 años lo que tiene actualmente por ley. Los requisitos para el otorgamiento del PPT son los siguientes. Están incluidos en el registro único de migrantes venezolanos, como se dijo inicialmente, es un requisito para todos los venezolanos que quieran acceder al PPT, inscribirse, no tener antecedentes penales, anotaciones o procesos administrativos sancionatorios o judiciales en curso en el país, no tener curso de investigaciones administrativas migratorias, no tener en su contra medidas de expulsión, deportación o sanción económica vigente, no tener condenas por delitos dolosos, no haber sido reconocido como refugiado o haber obtenido asilo en otro país y no tener una actividad vigente de protección internacional en otro país, salvo si se lo hubiere denegado. El hecho de que el migrante venezolano cumpla con los requisitos no es obligación del Estado o garantía para el otorgamiento del PPT, quien a través de Migración Colombia discrecionalmente podrá acceder o no a otorgarlo, pues de acuerdo con las circunstancias que se tienen. No obstante, pues sin embargo, el PPT como tal será un documento prevalente frente a otros documentos en caso de que exista, que se encuentren de manera paralela o concurrencia entre los permisos, incluido cuando existe el salvoconducto de permanencia SC2, que es el de la condición de reconocimiento de refugiados, y cuando subsistan los dos, se cancelará automáticamente el que esté diferente al permiso de protección temporal. Eso, pues digamos, así lo establece la norma. En caso de concurrencia entre visa y el permiso de protección temporal, se conservará de manera automática el permiso de protección temporal. ¿Por qué? Porque de todas maneras el estatuto establece que todos los permisos de protección temporal de las personas que al finalizar la vigencia del decreto quieran permanecer en el país tendrán que solicitar visa para poder permanecer en el país. Siguiente, por favor.
Bueno, proyecto de resolución de la implementación del decreto 216. Pues, como les dije inicialmente, el decreto 216 debe ser complementado o implementado a través de un acto administrativo expedido por Migración Colombia, del cual el Ministerio conoció el borrador. No obstante, el documento, la resolución no ha sido expedida por Migración Colombia. Sin embargo, pues consideré oportuno presentar, digamos, cuál sería el desarrollo del estatuto temporal a través de la resolución en cuanto a los temas de registro y PPT. Y en este orden, pues el proyecto de resolución presenta para la etapa de registro dos momentos, uno que es un preregistro virtual y otro que es un registro presencial. En el preregistro virtual, que estaría disponible según la resolución a partir del 5 de mayo del presente año y llegaría hasta el 24 de noviembre del año 2023. ¿Qué se haría en ese preregistro virtual? La inclusión de la caracterización socioeconómica, este podrá ser asistido cuando el migrante no tenga acceso a la tecnología, inexistencia, falta de conectividad, entre otras. Este apoyo se podrá, digamos, este objetivo se podrá lograr con apoyo de cooperación internacional o de otras entidades gubernamentales, territoriales o gubernamentales. El registro de niños, niñas y adolescentes debe ser diligenciado por sus padres, adultos responsables de su cuidado o autoridad administrativa y demás, y se debe tener en cuenta los requisitos señalados en la norma para hacer el registro, o sea, que tengan documento de identificación válido, que tengan vocación de permanencia temporal en el país, etc. Migración Colombia, una vez hecho ese preregistro, expide una constancia en tal sentido, con código de confirmación, que envía al correo electrónico que haya registrado el migrante en el momento de la inscripción. La segunda etapa, que es el registro biométrico presencial, es para el migrante, como se dijo, que tenga la constancia del preregistro. El migrante en ese momento, cuando reciba eso, lo citarán a un lugar donde debe presentarse para hacer el registro biométrico. La información recolectada podrá ser compartida con autoridades judiciales o administrativas que lo requieran en el marco de sus funciones de conformidad con la ley. Eso es de ley. Bueno, el preregistro virtual, la encuesta socioeconómica y el registro biométrico presencial son prerequisitos para acceder al PPT, salvo excepciones previstas para niños y niñas menores de 7 años, que en el momento del registro biométrico presencial no necesariamente tienen que estar presentes. Bueno, los plazos para la inscripción en el registro único se establece el proyecto de resolución sin que sea definitivo porque pues puede variar. Son desde el 5 de mayo del 2021 hasta el 28 de mayo del 2022 para los migrantes. ¿Aló? ¿Señora? No, continúa, perdón. Ok, disculpen, bueno. Bueno, entonces, el registro, la inscripción está entre el 5 de mayo y el 28 de mayo del 2022 para las personas que se encuentran en los 3 numerales iniciales del artículo 4 o del artículo 2 del proyecto de resolución. O sea, que tengan permiso especial de permanencia, que se encuentren en el país y que estén de manera irregular a 31 de enero del 2021. Y para las otras personas que ingresen después de entrada en vigencia del decreto 216, el registro es desde el 29 de mayo y hasta el 24 de noviembre de 2023. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al PPT, establece el proyecto de resolución. Como se dijo inicialmente, es un documento de identificación que permite la regulación migratoria, autoriza al migrante a permanecer en el territorio en condición regular migratoria especial y le autoriza para, durante su vigencia, realizar cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de un contrato de prestación de servicios, una vinculación o un contrato laboral, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para el ejercicio de las actividades regulares, tal como se los dije anteriormente.
Este documento es válido para acceder al Sistema General de Seguridad Social y de pensión en el país. Los requisitos para acceder al PPT ya se han señalado, pero pues la resolución nuevamente los establece. Dice estar inscritos en el registro único inmigrante venezolano, no tener antecedentes penales, no tener en curso investigaciones administrativas migratorias, no contar con medida de expulsión o deportación o sanción económica vigente, no tener condenas por delitos dolosos, no haber sido reconocidos como refugiados o haber obtenido asilo en otro país o no tener una solicitud vigente de protección internacional en otro país, salvo si se le hubiera sido denegado. En principio, el documento que se emita a la migrante venezolano como PPT, entendemos que va a ser un documento plástico con ciertas seguridades, y en el primer documento que se expida al migrante no tendrá costo, será gratuito, solo si de pronto, si el migrante tiene que hacer una corrección por haber otorgado mal una información o ya por pérdida o por destrucción o por deterioro del otro, sí tendrá un costo que no está establecido todavía por Migración Colombia. Bueno, en cuanto a la vigencia del PPT, este tendrá una vigencia hasta la fecha del último día en que se rige el Estatuto Temporal de Protección, tal como les dije, son 10 años, sería hasta el 30 de mayo del 2031, y no será prorrogable, salvo que el Gobierno Nacional decida prorrogarlo conforme a lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 216 del 2021. La expedición de cualquier tipo de visa por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores al migrante dará lugar a la terminación del permiso de protección temporal, PPT, tal como se los había manifestado anteriormente. Y en caso de concurrencia entre visa y PPT, se cancela el PPT. Bueno, en cuanto a la vigencia de los documentos del permiso especial de permanencia de los migrantes actualmente, la ley establece, señora. Te interrumpo. Como hay tanta información tan puntual. ¿Hay tanta qué, perdóname? Información puntual, tenemos varias preguntas en el chat. No sé si estás de acuerdo que hagamos como un alto en este momento, hacemos como recoger una ronda de las preguntas que han surgido, porque el tema es muy interesante, pero vamos como resolviendo algunas de las inquietudes que han surgido. Bueno, dame aquí, no sé, bueno, no he visto en el chat las preguntas, pues por lo que estoy haciendo la presentación, pero bueno, de pronto las encontramos más adelante, pero bueno, y en cuanto para terminar, digamos, la presentación de esta diapositiva, la vigencia de los PPT, de acuerdo con la ley y la resolución, los PEP que estuvieran vigentes a 31 de enero de 2021 se prorrogarán por 2 años, es decir, hasta el 28 de febrero de 2023. Bueno, entonces, hagamos una pausa y miremos a ver qué preguntas hay. Porque, pues, perfecto. Le pediría también apoyo al doctor Delgado, que también ha tomado nota de varias preguntas. Quisiera recoger una de Cielo Janet Ríos Hincapié. ¿Qué se considera intención de permanencia temporal en el país bajo esa norma? Bueno, mira, digamos que desde el punto de vista del Ministerio de Salud, digamos, nosotros no podríamos responder específicamente a esta pregunta. Digamos, como se está refiriendo al estatuto temporal, nosotros quisimos hacer la presentación pues para podernos contextualizar frente al tema del aseguramiento. Sin embargo, pues yo considero que la autoridad pertinente para dar respuesta a esa pregunta es Migración Colombia, pero sin embargo uno puede, digamos, tratar de entender el sentido de esa afirmación, en el sentido de que pues la intención es querer quedarse durante un tiempo. No podría decir yo 1 mes, 2 meses, 6 meses, 10 meses, pero digamos es la intención de permanecer en el país en el momento determinado. No sabría si Migración Colombia dentro de la resolución o dentro de las cosas tenga establecido que para poder definir eso, pues se entienda que sea 1 año, que sean 6 meses, que sea 10 años. Digamos que eso es más competencia de Migración Colombia que del Ministerio de Salud. Por eso, pues, no me atrevo a dar una respuesta concreta sobre el particular, porque, pues, digamos, estamos en el marco del estatuto,
frente, digamos, lo que queríamos era, como les dije, contextualizarlos en el marco del estatuto, pero muy direccionado hacia el aseguramiento. Ok, de acuerdo. Voy a recoger otra pregunta. También para tranquilidad también de nuestros asistentes, contarles que en este ciclo que mencionaba al inicio, se espera que haya una tercera sesión donde tengamos invitados también, digamos, a otros actores claves en la operacionalización del estatuto. Entonces hablamos de Migración Colombia, seguramente nos dará más indicaciones puntuales sobre estas inquietudes. También contaremos con el acompañamiento seguramente de nuestros aliados de cooperación internacional, entonces también podremos puntualizar algunas inquietudes. Voy a recoger una pregunta de Belsi Moreno frente a, para la atención de personas víctimas de violencia de género y trata de personas, ¿cómo se hace la atención posterior a las urgencias? Perdóname, ¿la repites? Violencia de género y víctimas de, perdóname. Víctimas. Bueno, mira. Trata de personas. Trata de personas. Digamos que el marco general del aseguramiento en Colombia establece que para poder acceder a la atención de estas personas, de todas las personas en general, pues deben contar con un documento válido, y en caso de que no tengan un documento válido y necesiten o requieran la atención en salud, pueden acudir al servicio de urgencias. Sería de pronto poder clarificar al interior del ministerio si se tiene adoptada alguna circunstancia, y por eso me atrevería a decirles que si quieren esa pregunta podríamos absorberla después, ya previo a una verificación concreta sobre el particular. Perfecto. Si quieres continuar, Juan Carlos, y sí, recogemos todas las preguntas al final. Señor. Sí, un poco, Juan Carlos, gracias por las aclaraciones. Sé que no vas a poder responder todas las preguntas por competencia, pero nosotros las tenemos enlistadas acá, incluso para, si no le podemos dar alcance durante la sesión, responderlas directamente a quien ha hecho la pregunta. En relación con el aseguramiento, hay algunos territorios que nos manifiestan, como Guaviare, Angélica Villamil, que manifiestan que no han recibido recursos para el pago de servicios a población migrante irregular y preguntan ante qué oficina o dirección se puede hacer la gestión para recibir esos recursos. ¿Cómo tiene previsto aseguramiento coordinar esto para la asignación de recursos por servicios a población migrante? ¿Lo coordina con prestación de servicios? ¿Cuál es como la directriz en ese sentido, Juan Carlos? No, sí. En ese sentido, pues lo que se entiende es que los servicios de urgencia son, digamos que, asumidos por los entes territoriales. Y en este orden, pues, digamos, el gobierno ha expedido unos decretos en los que complementa los recursos que se puedan otorgar a la, digamos, direccionar a los entes territoriales. Pero en principio la atención de urgencias para estas personas debe ser asumido por los entes territoriales. De ahí el impacto que se tiene frente al no aseguramiento de los migrantes que tienen documento de identificación válida y que acuden al servicio de urgencia, pero no se afilian al sistema de seguridad. Bien, entendido, Juan Carlos. Y la última pregunta. Los menores, desde Cartago nos preguntan, los menores venezolanos indocumentados bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tanto en modalidad internado o externado, pueden ser afiliados al sistema. Y las venezolanas, las mujeres venezolanas indocumentadas en estado de gestación pueden acceder a controles prenatales sin costo en la red pública o solo para atención de urgencias vitales. Bueno, en cuanto a los menores indocumentados que estén a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con la circular externa conjunta 0021 del 25 de marzo de 2020, estos menores que están a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pueden ser afiliados. En cuanto a las gestantes, en la segunda situación, creo que no es posible y tendrían que acudir al sistema de urgencias para ser atendidas. No obstante, entiendo que en algunos territorios fronterizos, Cooperación Internacional ha prestado colaboración y ha ayudado a financiar la atención de
de esas madres gestantes. Listo, Juan Carlos, adelante. Aquí vamos a seguir recogiendo y al final, si quieren intervenir, que están levantando la mano, pues daremos la palabra. Adelante. Antes de que continúe Juan Carlos, Jonathan nos quiere complementar la pregunta de Guaviare. Sí, solo quería mencionar, nosotros podemos revisar ese caso en concreto con el departamento de Guaviare. Voy a dejar un correo en el chat para que por favor nos indiquen con mayor detalle la inquietud. Nosotros podemos revisarla desde la Dirección de Financiamiento Sectorial. Perfecto, gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Continúa, Juan. Listo, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esa ya es la última. Bueno, ¿qué sigue con la expedición del decreto 216? Migración Colombia, de acuerdo con reuniones que en las que hemos participado, estima que a diciembre de 2021 se hayan regularizado 800.000 migrantes venezolanos. Desde el Ministerio de Salud, de acuerdo con la reglamentación que se expida, se espera que en el momento en que el migrante venezolano reciba el PPT, paralelamente pueda afiliarse al sistema de seguridad social y se le pueda practicar también la encuesta SIS-20. Ello permitiría mejorar la eficiencia en los recursos del sistema, ya que el migrante no acudiría a urgencias en caso de requerir atención médica, sino por el sistema, con lo cual se trata de liberar la carga financiera que tienen las entidades territoriales por la atención de urgencias. En la parte operativa, los sistemas de información tendrán cambios, en lo que hará que pues, se surtan algunas modificaciones, porque pues, es lógico por el cambio del documento y todo lo demás. Y se espera también lograr una articulación de la información entre los entes intervinientes, tratando de así romper algunas de las barreras que se presentan en el momento de la afiliación. ¿Qué se espera? Para el sistema es mejor que los migrantes venezolanos tengan atención en salud a través del aseguramiento y no por urgencias, pues financieramente resulta más económico y libera la carga de los entes territoriales de la atención de las urgencias, de los costos de atención en urgencias. Son necesarias la regularización del migrante y su afiliación al sistema de seguridad social, que eso, digamos, es fundamental, pues ahora que se tiene esa posibilidad con el estatuto. Es necesario continuar con la búsqueda activa de los migrantes e incentivar la regularización y afiliación al sistema, digamos, amarrado a lo anterior, y con ello se buscará mejorar las condiciones de salud y el impacto en la salud pública, tanto de la población migrante como de las comunidades de acogida, pues que se han visto bastante impactadas. Y para esto, pues, es necesario el del financiamiento de estos procesos para lograr los objetivos propuestos. Con esto, pues, digamos, este es un pincelazo muy general sobre lo que es el decreto y lo que se espera a través de su implementación para el Sistema General de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, tenemos muchas preguntas en el chat. Quisiera pedirles a nuestros invitados que abran cámara y abrimos ya la sesión de preguntas. Vamos a recoger las que tenemos en el chat. Los invitamos también a nuestros asistentes a presentar sus preguntas. Veo a Belsi Moreno levantando la mano, ya te doy la palabra. Una vez les demos la palabra, les agradezco por favor presentarse, nombre y de qué entidad nos acompañan. Bueno, entonces Belsi, bienvenida, tienes la palabra. Perdóname un momento, Maritza, antes de que intervenga Belsi. Quería pedirle al equipo de estudios y por supuesto a los expositores que amablemente han hecho sus ponencias hoy, que nos ayuden a identificar, o sea, creo que por las preguntas y comentarios hay un conjunto de preguntas que tienen correlación y me ha llamado la atención que han sido o que han girado en torno a menores que están en condición irregular y que no tienen identificación y que requieren regularización para afiliación en salud. O sea, hay inquietud sobre el procedimiento, sobre todo de niños ICBF o niños que no están en situación regular para acceder a servicios de salud. Quisiera saber, dentro de los expositores, si nos pueden indicar con quién se pueden comunicar, no sé si es con aseguramiento al correo que Jonathan nos compartió, que por favor me confirmen y eso podría ir decantando las preguntas para que optimicemos ahorita las intervenciones. Y adicionalmente, Belsi nos ha preguntado
¿con quién se pueden comunicar para las respuestas de migrantes? Pues las respuestas de migrantes pueden estar ubicadas en prestación de servicios, pueden estar ubicadas en aseguramiento, pueden estar ubicadas en promoción y prevención, pero quisiera también que los expositores nos orientaran sobre cuál podría ser una instancia institucional que nos permitiera ayudar a aglutinar las respuestas o a orientar las respuestas desde el ministerio. Entonces, no sé, Jonathan o Juan Carlos, si me pueden ayudar con esta orientación antes de abrir las preguntas. Voy a averiguar a ver si las podemos direccionar aquí por aseguramiento y les indicaría dónde, pero denme 2 minuticos. Listo, perfecto. Mientras nos contestan, entonces, Maritza, adelante. Gracias, doctor Delgado. Belsi, por favor, tienes la palabra. Yo no escucho a Belsi. No sé si tiene problemas de sonido. Hola, ¿me escucha? Ahora Adelante. sí. ¿Sí? Ah, bueno. Me estaba presentando, yo soy Belsi Moreno, estoy en representación de la Secretaría Departamental de Salud de Casanare. Mi pregunta con el tema, y me disculpan que sea tan insistente, es que tenemos una dificultad con migrantes irregulares para las atenciones posteriores a urgencias con respecto a violencias de género, conductas suicidas, todos los eventos de salud mental. También tenemos trastornos mentales, sin medicación, sin atenciones por psicología y psiquiatría. Y aquí en el departamento, pues no hemos podido hacer el seguimiento, ya que no tienen una seguridad, no sabemos cómo hacer esa atención. Efectivamente, la respuesta que me dieron, que por urgencias sí es la primera atención, pero las posteriores atenciones, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿A dónde los enviamos? ¿Cómo les prestamos ese servicio? Si bien la Secretaría Departamental cuenta con línea amiga, hay un psicólogo, una psicóloga que le hace seguimiento, pero es un seguimiento de llamada telefónica y demás. Como bien sabemos, ese es el servicio de línea amiga. Entonces, sí quisiera una claridad en este tema, porque de hecho en el comité que se lleva al departamento hemos tenido la misma pregunta y le preguntamos al, valga la redundancia, al ministerio hace como 3 días que tuvimos comité y no tuvimos una respuesta clara. La respuesta que nos dan es la misma de urgencias, pero urgencias solo nos van a atender, como su nombre lo dice, la urgencia. Entonces, agradezco mucho la respuesta. Gracias, Belsi. De nuestros expositores, no sé si la doctora Sandra. ¿Quién se anima a la respuesta? No, como lo dije en el momento en que formularon la pregunta, ese es un tema que de pronto es mejor analizarlo al interior del ministerio para poder saber y dar una respuesta que no genere una expectativa, o sea, si me atrevo a dar una respuesta ahorita, pues puedo generar una expectativa que no es. Entonces es mejor, lo consultaremos al interior del ministerio, por favor, registrarlo. Ya les confirmo a qué chat o a qué información lo pueden dar. Y pues me disculpan, pero en este momento no es pertinente de pronto dar una respuesta porque puedo generar falsas expectativas. Gracias, Juan Carlos. Belsi, todos les recordamos dejar sus datos de contacto en el enlace, nuevamente se los voy a colocar, y allí podemos dar respuesta personalizada a este tipo de inquietudes. También les vamos a colocar en el chat y en el correo que les vamos a enviar los datos de contacto. También vi una pregunta de dónde se pueden comunicar para recibir la asistencia técnica. Todos estos datos generales de acompañamiento por parte del ministerio los vamos dejando en el chat para que ustedes los puedan conocer. Lo que queda claro para todos hoy, creo, es que el país ha venido avanzando en ir ocupando ciertos vacíos que existen en la atención a migrantes y que este proceso paulatino, por supuesto, va a requerir subsanar algunas preguntas, algunos interrogantes como los que plantea Belsi, que pues claramente no todas las preguntas van a estar resueltas, pero sabemos que la presión sobre los territorios existe y quizá estos vacíos que hoy podemos documentar acá nos permitirán a nosotros internamente también ir encontrando paulatinamente algunas respuestas y soluciones a esos vacíos, Belsi. Entonces, gracias por el aporte. Hay más preguntas, entonces le dejo a Maritza ahí para que otorgue la palabra, Maritza.
Gracias, doctor Delgado. Liliana Botina, por favor te presentas y abres micrófono. Gracias. Buenos días. Buenos días para todos. Mi nombre es Liliana Botina. Soy de Santiago Putumayo, de la alcaldía del municipio de Santiago. Trabajo en la Dirección Local de Salud en el área de aseguramiento. Mi pregunta es que sobre los niños y jóvenes que están a cargo del ICBF, que son menores sin identificación. ¿Esta afiliación que se les hace a ellos, se las hace por medio de una EPS? Jonathan, Juan Carlos. Jonathan dice que no. ¿Quién contesta entonces? ¿Juan Carlos? ¿Quién podría ayudarnos con esta respuesta? Estoy mirando la circular y creo sí que establece que es a través, establece que son acciones administrativas a ser adelantadas para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, deben registrar a los menores y en cuanto adelantadas por parte de la EPS. Entonces, las entidades promotoras, les estoy leyendo lo que dice la circular conjunta. Las entidades promotoras de salud como responsables del aseguramiento, afiliación y registro de los afiliados, así como de organizar y garantizar directa o indirectamente la prestación de los servicios y tecnologías en salud con cargo de la unidad de pago por capitación UPC en el marco del procedimiento establecido en el efecto, deberán adelantar las siguientes acciones: tramitar de manera prioritaria las novedades correspondientes a esta población especial reportadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, informar de manera inmediata al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los trámites adelantados por cada una de las novedades presentadas, registrar en la base única de afiliados BDVA las novedades de esta población según la resolución 4622 de 2016. En este orden, pues se entiende que es la EPS la que debe estar a cargo porque así lo establece la circular. Perdón, puedo, en Cartagena nosotros le generamos un número de menor sin identificación y se lo devolvemos al ICBF. Y ICBF afilia con ese número de menor sin identificación y no hemos tenido ningún inconveniente. Correcto, pero lo tiene que hacer frente a la EPS. Sí, correcto. Sí, el ente territorial genera el número de menor sin identificación. Sí, correcto. Sí, y ICBF, como especie de un listado censal, gracias, afilia a la EPS. El ICBF escoge a la EPS. Y así fluye. Acá ha sucedido, eso es pan de cada día, acá en Cartagena. Correcto. Yo creo que démosle la palabra a Cielo, que ha estado ahí muy juiciosa preguntando y que quería intervenir. Maritza, ¿qué te parece? De acuerdo, sí, señor. Cielo, por favor. Abre tu cámara, Cielo, y te presentas, por favor. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Cielo Ríos, soy parte del equipo de VIH del Ministerio de Salud y Protección Social. Mi principal inquietud en los requisitos para poder acceder a este permiso es que decía que ser migrante irregular que ya estaba en el país antes del 31 de enero de 2021. Pero ¿cómo se va a saber que esa persona ya estaba en el país a ese momento si pues al ser irregular no tiene ningún tipo de documento que refleje pues en qué momento entró? Entonces, porque además, si alguien ya tiene un documento, pues tiene una gran ventaja, pero la mayor parte de los migrantes no tienen documento o no entraron regularmente al país y los irregulares son los que más nos interesa poder beneficiar en cierto momento. Entonces, sí me gustaría saber cómo se va a poder evaluar eso para poder beneficiar a los migrantes irregulares con este permiso nuevo. Sí, mira, de acuerdo con lo que dice el decreto y la resolución, puede ser cualquier documento probatorio. Entonces, el migrante venezolano, si tiene alguna constancia de atención médica, si tiene una declaración extrajuicio, cualquier medio probatorio. Por eso, digamos, lo que pretende el estatuto es flexibilizar al máximo todas las condiciones para que los migrantes en esa condición se regularicen. Entonces sirve cualquier documento.
hay que esperar de todas maneras la resolución definitiva, la que salga ya oficialmente, para ver si allí se establece, pero en principio lo que dice el decreto y lo que alcanzamos a conocer de la resolución es que cualquier medio probatorio, si por ejemplo él hizo el trámite de PPT y no lo terminó, ese es un indicio de prueba. Entonces todas esas cosas permiten inferir la permanencia en el país lógicamente si lo hizo antes del 31, lógicamente de acuerdo con el decreto, todo lo que se haga después del 31 de enero para acá no va a ser posible porque ya Migración Colombia no va a emitir permisos especiales de permanencia porque pues así lo establece el decreto. Entonces es cualquier documento, cualquier indicio, cualquier cosa que permita inferir que el migrante se encontraba en el país será admitido como prueba para cumplir ese requisito. Dice la resolución. Sin embargo, pues, como se dice, es Migración Colombia el que define si el documento es válido o no. No digamos, desde el Ministerio de Salud no es posible que nosotros lo definamos, pero digamos que ese es el sentido de la respuesta. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Continuamos dando la palabra a Doris Serrano. Por favor, abre tu micrófono, te presentas y tienes la palabra. Buenos días, ¿sí me escuchan? Perfectamente, Doris. Listo, mi nombre es Doris Serrano, yo soy enfermera y líder de proyecto encargada y trabajo en la Secretaría de Salud de Medellín. Quería preguntar una cosa y aclarar algo que en el tema hay muchos vacíos y es en cuanto a las atenciones en salud que se le pueden cubrir a los migrantes venezolanos en situación irregular. Según una asesoría que nos hizo la seccional de salud y con base en eso nosotros tenemos un contrato con la ICE Metro Salud para la atención a la población pobre no afiliada y hemos visto la necesidad de hacer una modificación a ese contrato en vista de que no se le tenían cubierto varias atenciones en salud, teniendo en cuenta una asesoría que nos hizo la seccional de salud y una auditoría, incluso la semana pasada, que nos hicieron ellos mismos. Entonces, nosotros en estos momentos, aparte de las urgencias que se le está cubriendo a esta población, se están incluyendo otros servicios de acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema con relación al tema y también con respecto al plan de respuesta de salud de migrantes independiente de su estatus migratorio. Entonces, esos servicios que nosotros incluimos no solamente son urgencias, sino también incluimos atenciones de las cuales la seccional de salud también ha incluido y pues de acuerdo a la competencia del ente territorial y ya la seccional de salud, nosotros pues en el primer nivel de complejidad, servicios como eventos de interés en salud pública, la parte de violencias, las condiciones crónicas de los migrantes venezolanos que en cualquier momento se pueden convertir en urgencias o más costo en salud como diabetes, hipertensión y asma, enfermedades mentales incluyendo la epilepsia, la parte pues de vacunación que ustedes han mencionado e incluso la parte de planificación familiar. Entonces yo sí quisiera, porque es que mira que la seccional de salud nos dice una cosa, nos tenemos que guiar con el plan de respuesta en salud de migrantes, con todas estas sentencias de la norma, con todas estas sentencias de la Corte Suprema, pero en esta asesoría que ustedes nos dan, lo que yo he escuchado, que solamente se pueden cubrir urgencias, entonces esa parte me preocupa porque hay muchos vacíos en cuanto a yo creo que en esta reunión han surgido muchas preguntas en cuanto a qué servicios se cubren y en realidad sí quisiera que de pronto haya una aclaración y que todos estemos como acordes a la norma y todo el país pues sepamos en realidad qué se cubre, qué no se cubre,
porque sí no queremos caer como en errores y en los contratos y demás. Entonces queda como sugerencia que se incluya esa parte y no sé qué podrán ustedes decir con respecto a lo que les estoy contando del descubrimiento que nosotros hacemos a esta población aquí en Medellín. Doris, si me lo permites, el espacio que tenemos en esta instancia, en Diálogos, es un espacio académico en el que compartimos con algunos expositores el resultado de evaluaciones, estudios, en este caso normativas, las compartimos con ustedes, intentamos resolver algunas inquietudes relacionadas con esas presentaciones, pero también recogemos este tipo de preguntas para que, y dando claridad como al alcance de este encuentro, no se trata este encuentro de una capacitación sobre la atención a migrantes y los costos asociados a estas atenciones, el plan de beneficios para migrantes. No es una capacitación la que estamos haciendo, es un espacio académico de difusión, de información que viene trabajando el ministerio, pero todas estas inquietudes nos permiten generar un compromiso y es trasladar para una mesa, allí sí técnica, donde podamos, con base en estas preguntas, inquietudes que hemos venido recogiendo, he recogido más de 30 preguntas en el chat, poder organizar ya con la información de sus contactos un espacio de mesa técnica para que puntualmente podamos unificar la resolución a estas preguntas y hacer una atención homogénea, lo más práctica y apegada a la ley, por supuesto, posible. No sé si con eso satisfago un poco tu pregunta, Doris, me excuso si no es lo suficientemente precisa, pero créeme que nuestro mayor interés, además del espacio académico, es también documentar necesidades en los territorios de asistencia técnica, como este caso puntual que claramente lo demanda. Así que muchísimas gracias, Doris. Gracias a ustedes. En este orden ya obtuve información de a dónde pueden dirigir todas las preguntas. Es a la dirección de correo @minsalud.gov.co. Y pues referenciar que son preguntas de aseguramiento para que puedan ser direccionadas a nosotros directamente. Y de acuerdo con lo que dice el doctor Delgado, poder hacer una mesa técnica para absolverlas. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la aclaración, gracias por la respuesta. En el chat está el correo. A continuación le doy la palabra a Aseguramiento Mocoa. Por favor, te presentas y continúas. Tienes la palabra. No escuchamos. Habla con Luis Eduardo Enríquez de Aseguramiento Mocoa. Sí, mi pregunta va de referente al departamento del Putumayo, incluso a Mocoa. Resulta que Migración Colombia a nivel de los 13 municipios no tiene una representación de migración que le permita agilizar procesos a todas las personas migrantes que están irregulares en nuestro departamento. Incluso tenemos muy poca población afiliada a un sistema de seguridad social que se le puede brindar la prestación de servicios, y hay mucha cantidad de población que como ha sido irregular y su condición de traslado a los departamentos vecinos que tienen estas oficinas, les es muy difícil hacerlo, ¿sí? Por la cuestión de los costos, incluso también el temor de estas personas de que vayan a ser deportadas o vayan a tener alguna inconsistencia con este proceso, ¿sí? Eso es uno de los flagelos que se vive acá con la población. Incluso ahí se verifica y se mira que hay mucha población menor de edad, sí, y adultos que tienen enfermedades de alto costo, sí, que incluso tienen que cubrirlos el mismo departamento por acciones de tutela, derecho de petición.
incluso también madrecitas que están en embarazo, y sus controles en las IPS, pues es muy difícil la prestación de servicios. Sí, porque incluso ellas por urgencias vitales pueden entrar, pero de ahí como demandan digamos, otro tipo de atenciones, no le pueden subsanar, y siempre ellas se ven negadas o sea, tienen muchos problemas para sus controles en embarazo. Y hay mucha demanda de población menor de edad que salen por urgencias y remitidos a otros niveles con problemas de salud, ¿sí? Hay muchas, los municipios tienen muchas tutelas, y lo que piden siempre, o sea, los jueces o los que lo dictan, es que se les debe garantizar, pero sabemos que la parte del aseguramiento, el aseguramiento es una normativa que nos dice que siempre debe tener un permiso especial de permanencia para poder asegurar, de lo contrario no se lo podría hacer. Eso es el flagelo que se vive acá en el departamento del Putumayo. Incluso los hospitales del departamento del Putumayo prestan esos servicios, pero como ustedes saben, no es reconocido estos recursos, y hay muchos que tienen riesgos financieros, etcétera, ¿sí? Esto es lo que se vive en el departamento del Putumayo. Incluso pues tenemos unas fronteras por San Miguel que pasa mucha población migrante, ¿sí? Algunos se quedan y pues tienen muchas enfermedades de base, ¿sí? Eso se ha evidenciado. Y lo otro es, hablaban sobre la cuestión de la población que está a cargo del ICBF. Hay una opción que es la resolución, la circular conjunta 021 del 2021, que le da como opción al municipio generar los menores sin identificar, que es un código consecutivo que con eso la IPS puede proceder a hacer su afiliación, ¿sí? Incluso eso, esa información está dentro de los tienen que reportar mediante los listados censales la resolución 1838 para que sean priorizados como esta población vulnerable. Hay otra cosa, otra pregunta que tenía era si, por ejemplo, para poder obtener antes del 31 de enero del 2021, una persona que pueda tener el permiso especial de permanencia y es irregular y no tiene un documento y ha trabajado dentro de un negocio, etcétera, una persona puede pedir una certificación laboral, y ese sería un documento válido para poder acceder a este beneficio de un PEC, o qué proceso se podría tener para ellos, porque ellos dicen queremos, pero no tenemos documentos. Entonces, eso es la limitante que hay en este proceso. Muchas gracias. Bueno, hubo varias preguntas allí relacionadas. No sé si Juan Carlos o Jonathan quisieran ayudar a responder algunas, y ratificamos pues el correo que Juan Carlos nos ha planteado para preguntas de aseguramiento, correo@minsalud.gov.co, anotando que la pregunta va para aseguramiento migrantes. Entonces, no sé si Jonathan o Juan Carlos, sobre lo que nos plantea el doctor Luis, tiene alguna observación. No, en relación con la última pregunta, que fue más clara, lo que hablaba inicialmente cuando la intervención de Cielo, creo, cualquier documento probatorio servirá para el migrante venezolano para probar su permanencia en Colombia antes del 31 de enero. Como lo decía, no obstante, pues es Migración Colombia bajo su criterio quien podrá aceptarlo o no, pero en principio no, el documento, una certificación de una empresa, que además no sé si de pronto se atreva a hacerlo por la condición, la podrá emitir. Pero cualquier documento probatorio, yo me imagino que Migración Colombia en eso no va a ser muy estricta, sin querer asumir la posición de Migración Colombia, así lo digo. De la primera parte no entendí muy bien lo que estabas diciendo, pero lo que sí entiendo es que de pronto no tienen representación de Migración Colombia
para poder verificar la situación migratoria de los migrantes. Yo sugeriría, desde mi punto de vista y de lo que he escuchado ya, porque creo que ese problema de Mocoa ya ha sido, yo ya lo había escuchado, es sugerir que acudieran a las oficinas de Migración Colombia, ya bien sea a nivel central o en los departamentos cercanos que tengan, para apoyarse y plantear la situación para poder obtener así la información y la colaboración que requieran. Porque de parte del ministerio pues es, digamos, difícil hacerlo así. Bien, muchas gracias. Tenemos 3 preguntas pendientes. Quisiera saber si Liliana Botina, que todavía tienes la mano levantada, ¿tienes alguna inquietud adicional o continuamos? Y hacerla, Maritza, hay una sugerencia, hacerla lo más breve y puntual posible, dado que el tiempo se nos está agotando, entonces para ir cerrando la sesión y hacer las conclusiones. De acuerdo. Le doy la palabra a Cielo Rojas, que ha estado pendiente. Cielo, por favor. Gracias, doctora, muy amable. Cielo ya habías intervenido, ¿no? No, doctor, soy otra Cielo, soy Cielo de Putumayo. Bueno, sí, adelante. señor. Gracias, doc. Le habla Cielo Rojas de Putumayo. Es algo similar de lo que comentó el ingeniero Luis Eduardo Enríquez hace un momento de Mocoa. La gran dificultad en el departamento es la atención ambulatoria de las maternas, sus controles, y puesto que son personas en situación de irregularidad en el departamento, se ve con dificultad su atención. Entonces estamos recibiendo muchos derechos de petición desde Personería, Defensoría del Pueblo, donde nos obligan a los municipios que debemos garantizar la atención integral en salud a estas personas. Entonces era la pregunta hacia alrededor, como lo había manifestado el ingeniero Luis Eduardo de Mocoa, doctor. Esa gran situación presentamos en Puerto Asís, en los diferentes municipios, puesto que no contamos con una oficina de migración como para apoyarlos a que consigan este documento. Desde Secretarías de Gobierno contamos con base de datos de personas en estado de irregularidad, pero pues hasta ahí llegamos, porque se han hecho solicitudes de que al menos se realizara una brigada para el departamento donde se pueda adelantar este trámite, pero no hemos obtenido respuesta. Entonces era eso, doctor. Muchísimas gracias. Juan Carlos. No, sí, lo que dice usted, doctor, de todas maneras eso pues pienso yo que es mejor canalizarlo a través de una mesa interna de trabajo técnica, porque pues digamos que es un tema ya no académico, sino un problema estructural ya más complicado, que tiene pues más representación. Sí, perfecto. Ya lo estoy aquí anotando dentro de inquietudes y comentarios para poder armar un buen paquete y quizá un proceso de asistencia técnica específicamente en los asuntos que más relevantes se han planteado hoy. Entonces, Cielo, gracias por el aporte. Maritza, ¿quién continuaría? Jonathan creo que quiere complementar. Dale, Jonathan. No, solo es que quería hacer una recomendación. Veo que la mayoría de preguntas están relacionadas tanto con la resolución como con el decreto del Estatuto de Migrantes. Creería yo que pues por competencia la mayoría de preguntas están relacionadas con Migración Colombia. En el caso dado de que vayan a hacer una mesa de trabajo o una capacitación, los que deberían estar en realidad respondiendo como todas estas preguntas puntuales son Migración Colombia. Claro, desde nuestro lado nosotros podemos hacer, digamos, unas sugerencias muy puntuales y unas aclaraciones muy puntuales respecto al tema de salud, pero veo que la mayoría de preguntas están relacionadas directamente con Migración Colombia. Muchas gracias, Jonathan. Sí, efectivamente esperamos poder tener otro espacio con migración y con nuestros aliados de cooperación internacional también para resolver inquietudes al respecto de recursos y demás. Gracias. Tenemos espacio para una última pregunta. Le doy la palabra a Blanca Luz Rodríguez y arrancamos ya con las conclusiones. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Blanca Luz Rodríguez de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Cundinamarca.
Y mi pregunta es, teniendo en cuenta lo planteado en el Estatuto Migrante, ¿existe alguna novedad con respecto a la inclusión de los migrantes venezolanos con PEP vigente y sus hijos menores de edad con documento válido en el listado censal de población especial? Lo anterior para gestionar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, estipulada en el Decreto 064. Gracias. No entiendo muy bien tu pregunta, Blanca Luz, porque... Doctor, la inquietud es, teniendo en cuenta el estatuto, nosotros en este momento como departamento la instrucción que damos es vincular a los venezolanos que tienen PEP vigente mediante el listado censal, afiliarlos al Sistema General de Seguridad Social mediante el listado censal. La pregunta es si va a existir alguna modificación o vamos a seguir incluyéndolos en el listado censal. En principio continúa lo que está establecido en el decreto 064. Va a haber algunas modificaciones, digamos, desde el punto de vista administrativo técnico para poder, digamos, en las plataformas aceptar el PPT, pero de acuerdo con lo que dice la resolución y el decreto de Migración Colombia, esos PET van a continuar vigentes y el procedimiento del listado censal va a continuar. Ok, muchas gracias. Con gusto. Bueno, Maritza. Bueno, sí, ¿les parece? Vamos cerrando, entonces invito a nuestros expositores a que abran cámara. Las preguntas restantes les agradecemos enviarlas al correo electrónico que ya señalamos anteriormente, correo@minsalud.gov.co. Señalan que son preguntas de aseguramiento o son preguntas que tienen frente a migración y allí personalmente les irán enviando las respuestas. Entonces, para cerrar, quisiera invitar a nuestros expositores a que a manera de conclusión, nos brindaran un cierre de los temas que abordaron y qué recomendaciones puntuales o qué destacarían de este espacio que realizamos el día de hoy. Arrancamos con la doctora Sandra. Tienes el micrófono cerrado, Sandra. Apaga, sí. Listo, disculpen, todavía sigue pasando que uno deje cerradas las herramientas. Entonces, desde prestación de servicios y de cara a la garantía de la atención integral de las personas, creo que se debe hacer un esfuerzo muy importante por parte de los involucrados para la regularización de los migrantes y el aseguramiento, su inclusión en el aseguramiento que le da acceso a la seguridad social y al acceso a todo el plan de beneficios. Y en ese sentido, o sea, para que no solamente sean las urgencias, ya que las urgencias son bastante costosas para el sistema. Estamos hablando que una urgencia en promedio le está costando 900.000 pesos, ¿sí? al sistema, y adicionalmente durante la urgencia, como ya lo han comentado, se generan otro tipo de atenciones que no van a poder ser cubiertas por el sistema. Entonces es muy importante hacer esfuerzos para el aseguramiento y para que las personas migrantes puedan tener acceso a todo el plan de beneficios dentro del Sistema General de Seguridad Social. Muchas gracias, doctora Sandra. Doctor Jonathan. Bueno, muchas gracias por la participación, por dejarnos exponer estos puntos. Creo que, como lo expuse, hay una serie de retos frente tanto a las atenciones en salud en emergencias que se han dado en los últimos años a partir de, digamos, la conciliación de cuentas conciliación, auditoría y reconocimiento de cuentas por parte de las entidades territoriales. Es un tema que se está trabajando desde el Ministerio de Salud y, sin embargo, digamos, frente al tema de lo que se ha mencionado, de pasar a regularizar a todas las a las personas migrantes venezolanas a partir de la implementación del estatuto, nosotros creemos que estamos avanzando y dirigiéndonos en la dirección correcta en la medida que vamos a recibir en el sistema y a canalizar a través de atenciones y servicios preventivos en salud a todas estas personas que van a
a entrar y así evitar, digamos, el uso de los servicios de urgencias que, como bien lo mencionaba la doctora Sandra, son los más costosos para el sistema. Creemos que estamos avanzando en la dirección correcta, tenemos muchos retos frente al tema del financiamiento, como también lo mencionaron en distintos momentos, estamos trabajando frente al tema desde la perspectiva de la cooperación internacional y creo que en un esfuerzo conjunto lograremos ir reduciendo estos retos y dificultades que tenemos actualmente para la financiación de la operación de salud en la población migrante. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Maritza, yo quiero excusarme y romper un poco aquí el esquema porque me había pedido la palabra a alguien y yo no se la había dado y me da pena con esa persona, Fernando Cárdenas. Me había pedido la palabra y no sé si tenga que ver la intervención. Me voy a meter aquí un momento, un minutico para la pregunta de Fernando y me excuso con él que no se la había otorgado. Fernando. Muchas gracias, mi doctor John Manuel. Un saludo especial para usted, para la mesa y para todas las personas que están vinculadas a este gran evento. Es casi que relatar un ejercicio que tiene el municipio de Barrancabermeja, hoy distrito especial. Es que nosotros preocupados por indicadores, sobre todo el tema de sífilis, un tema que generalmente transcurre en cada uno de los municipios con respecto a esas migrantes en estado de gestación, Barrancabermeja con recursos propios montó un contrato con el operador público, la S Barrancabermeja, para la atención de la ruta materna. O sea, estamos refiriéndonos a lo que como tal tiene la 3280, pero evidentemente es solo la ruta materna porque la perinatal pues ya la debe asumir de alguna manera el aseguramiento, que es lo que corresponde ya a lo que va a ser el parto, que lo atiende el departamento por situaciones que hemos como negociado con el departamento de Santander, y por supuesto la atención del bebé pues ya sería un tema de aseguramiento al ser ya un ciudadano colombiano. Y para los menores de edad hemos hecho ruta de promoción y mantenimiento para primera infancia, infancia y adolescencia, completa esa ruta de promoción y mantenimiento para ellos. Hemos esculcado los recursos propios que tenemos y tenemos que asumir ese rol y por supuesto esa obligación, puesto que no sé cuándo definitivamente vamos a tener el proceso de población venezolana regular ya en nuestro país, de acuerdo al estatuto que venimos trabajando y que ya vamos conociendo su desarrollo, pero digamos, es un mecanismo que obliga por indicadores y por atención en salud, sobre todo en el aspecto de gestantes, para poderle dar una posibilidad a que esos embarazos no terminen en riesgos para la salud, por supuesto, todo el tema de morbilidad materna extrema y atender de esa manera a esa población. Creo que a todos en algún momento les puede significar buscar recursos para poder hacer eso y por supuesto para no afectar esas condiciones de salud y por supuesto esos indicadores que nos preocupan, que son los que más nos preocupan en el tema de mortalidad materna y morbilidad materna extrema. Entonces, era como para dar ese escenario que tenemos en Barrancabermeja, doctor John Manuel, por supuesto para recordar su ejercicio en este municipio y distrito y tener claro de que estamos enfrentando las condiciones y situaciones de acuerdo a las posibilidades que nos dé el recurso. Entonces, un saludo especial desde Barrancabermeja para todos. Gracias, Fernando. Qué pena, Maritza, y terminaríamos entonces con las conclusiones de Juan Carlos, no sin antes agradecer no solo a Fernando, sino a todos los que han aportado incluso por el chat algunas respuestas de cómo lo están haciendo en sus territorios, cosa que por supuesto también alimenta este ejercicio académico porque permite colaborar activamente compartiendo experiencias. Entonces agradecemos mucho estos aportes, las preguntas, las anotaciones que han venido haciendo y terminaríamos con el doctor Juan Carlos. Adelante. Bueno, no, pues nada,
reforzar o secundar las palabras de Sandra y de Jonathan en el sentido de la importancia del aseguramiento de salud de los migrantes. Destacado que el decreto 216 está abriendo esa posibilidad. Ello va a permitir que los recursos del sistema estén mejor aprovechados, mejor direccionados. Y en este orden, pues la invitación es para que los actores en el proceso de aseguramiento tengan, digamos, la receptividad y la amplitud necesaria para colaborar en ese proceso de aseguramiento una vez se encuentren regularizados los migrantes venezolanos. Agradecerles a todos la participación y dispuestos a participar en otros espacios como este. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Muchas gracias a todos nuestros expositores, a la doctora Sandra, al doctor Jonathan. Doctor Delgado, ya procedemos al cierre, si está de acuerdo. Sí, Maritza, pero yo creo que me la he pasado hablando toda la sesión, de manera que no tengo mucho por decir, sino agradecerte a ti, al grupo, a nuestros invitados especiales y a todos los asistentes, y invitarles a que activamente estén en cada sesión de diálogos en salud, porque vamos a seguir abordando temas pertinentes y relativos al sector en el que trabajamos y que creo que va a ser de gran valor para todos ustedes. Entonces te doy la palabra, Maritza, para que te despidas. Muchas gracias. Gracias, doctor Delgado. Pues en nombre del Grupo de Estudios Sectoriales, la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio, queremos agradecerles a todos su compañía, agradecer sus aportes. Este espacio, si bien es un espacio académico de socialización, es un espacio que nos está permitiendo recibir de primera mano los comentarios, observaciones y aportes de diferentes visiones en territorio, y para el Ministerio esto es muy importante. Entonces, en los correos electrónicos que nos dejaron en la lista de asistencia, a esos correos les estaremos haciendo llegar la presentación final. También les estaremos haciendo llegar la próxima invitación para los siguientes eventos. A todos mil gracias. Nos veremos el próximo Diálogos en Salud. Feliz día. Buen día y gracias. Buen día. Gracias. Carlos. Buen día, gracias.